Sí. ¿En qué momento aparece? ¿Normal? Ahí está ya. Ay. ¿Dónde está, Chin? ¿Dónde le di? Transmitirla aquí. Quiero verla aquí. Aquí. Pero creo que o sea, si es en vivo se transmite. ¿Ya podemos empezar? Hola, Rafa, ¿cómo estás? Parece que ya podemos empezar, ¿no? Que ya, ¿verdad? Parece que ya. Muy buenas tardes, buenas tardes. Doctor Paco Sinue, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Rafa? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te va? Al contrario, bien, bien, muchas gracias aquí en una transmisión, nuestra primera transmisión en vivo de la Comisión de Normas de Auditoría, ICIPRED. Y bueno, para nosotros es un gusto estar con todos ustedes, poder compartir estas experiencias. Sabemos bien que todo lo que es el tema de auditoría y dictamen fiscal, pues sufrimos un golpe terrible al quitar esa obligatoriedad, pero bueno, también es importante que tengamos en consideración que de todas maneras las empresas siguen requiriendo los servicios profesionales de un auditor, y qué mejor que los auditores de aquí de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Pues bueno, mi nombre es Rafael Arenas, posiblemente muchos de ustedes me conozcan, quizás otros no. Soy el presidente de la Comisión de Normas de Auditoría ICIPRED de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, y bueno, pues en esta ocasión tengo el gusto de estar compartiendo conocimiento, experiencia y un gran expertise con el doctor Francisco Sinue Contreras Rangel. ¿Quién es Paco? Paco, el doctor Francisco, él es integrante de la Comisión de Normas de Auditoría ICIPRED, de aquí de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Él tiene experiencia en alta definición, implantación e implementación de gobernanza corporativa, contable, auditoría fiscal y de costos, y de estrategias con un enfoque de cumplimiento integral con la planeación y proyección contable, financiera y fiscal. Es participante en un comité de riesgos enfocados en la industria de servicios de tecnología y de capital humano. Dentro de su educación continua tenemos que él es doctor en dirección de organizaciones, maestro en administración de negocios, especialista en impuestos, evidentemente contador público y certificado,
y profesional certificado en auditoría. Es experto en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Es perito en materia contable del Consejo de la Judicatura Federal. Es investigador para la revista Reflexión e Investigación y es facilitador de temas referentes a las normas de información financiera nacionales e internacionales, así como control interno. Paco, si me permite ya lo demás yo creo que ya no, porque si no, no nos va a dar tiempo, de conocer de estos temas que tú tanto conoces. Francisco, pues bienvenido a esta primera transmisión de muchas que esperemos que se nos pueda dar. Y pues bueno, que quisiéramos, si estás de acuerdo, entrar con un poquito en el tema, un tema relevante, ¿no? Que bueno, como parte también de nuestra actividad en la comisión, pues hace poquito Paco mandó atinadamente un flash al respecto sobre la Declaración Informativa Múltiple 2020 y la participación del auditor en este sentido. Paco. ¿Cómo estás, Rafa? Muchas gracias. Te agradezco muchísimo la invitación, primeramente. Te agradezco el que sea la primera transmisión que está teniendo este formato por parte de la comisión. Y te lo agradezco infinitamente más porque si existe alguna falla, bueno, es la primera vez y nos la serán perdonada, ¿no? Pero de antemano, siempre un placer poder participar contigo, poder compartir, y más que nada a través de nuevos formatos, a través de nuevas formas, para poder llegar a más profesionales, a más colegas que tengan primeramente estas cualidades de poder seguir desarrollando esta parte de educación continua. Y la asociación está muy preocupada por esto, ¿no? Entonces te agradezco. Fíjate que platicábamos, ¿no? Hace 2 semanas platicábamos ahí en los foros de la comisión sobre la importancia de la declaración informativa múltiple. Y tú sabes que a través de diferentes facilidades administrativas se quitaron o se han venido extinguiendo o se han venido supliendo las declaraciones informativas de alguna u otra forma en el efecto constitucional. Como ya, o sea, si nos vamos en las fuentes del derecho, que ahí tú eres totalmente experto en esta parte, Rafa, pero si hablamos de las fuentes del derecho, pues no estamos obligados a tener información duplicada y a través de diferentes formatos o de duplicidad de informaciones, ¿no? Entonces, la declaración informativa o las declaraciones informativas, en cierto punto, para los abogados ha generado este trabajo duplicado de entregar, de informar, de enviar, cuando tuvimos la contabilidad electrónica, cuando tuvimos los formatos de los XML electrónicos. Entonces, desde ese entonces, la reforma fiscal también de 2014, se empezó a hablar mucho de la información que ya estaba generando un costo administrativo. Y desde ese entonces empieza a darse el efecto de que la declaración informativa múltiple empezara a tener cambios o empezara a tener esta característica, esta cualidad de obligatoria. Hoy estamos en el punto de que la declaración informativa múltiple pues no tiene, no tenemos como la preocupación de estar presentando la declaración. Sin embargo, en las mesas de diálogo que hemos estado teniendo, pues vimos algunas características, ¿no? Y ¿qué participación tiene el auditor? Hablando en materia financiera a través de un cuadro totalmente regulatorio como es las normas internacionales de auditoría. Y nos dice, bueno, y empezamos a preguntar, empezamos a gestionar, y realmente a través de estas dudas es el hecho de la participación del auditor en todo este proceso de la declaración informativa. ¿Se presentó? ¿No se presentó? ¿Debe de participar en una forma de atestiguamiento, en una forma de verificación? Ojo, no atestiguamiento en un momento de opinión, sino de verificación de que realmente la información se presentó adecuada, se presentó en tiempo. Entonces, empezamos a ver todas estas características. Algo que bueno, tenemos dos cualidades muy importantes en la actualidad. Tenemos un efecto que estamos viviendo a través de una pandemia, que las auditorías hoy por hoy las hacemos de forma remota, que no tenemos una puntual observación física de los elementos de auditoría o de los efectos documentales de la auditoría. Y la otra es, bueno, que ya tanto participa el auditor con todo este engranaje en el proceso de la auditoría, que tanto ya participa el auditor en una obligatoriedad que posiblemente se cree o se presume como no obligatoria, ¿no? Entonces, estas fueron las partes que en su momento estuvimos buscando, y por eso nació el título, ¿no? Creamos una charla
en qué tanto participa o cómo revisa y cuál es la participación del auditor en la declaración informativa múltiple 2020 que se debió presentar hasta la fecha del 15 de febrero de 2021. Entonces, por ahí en algún foro que también tuvo la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, platicaba una colega, ¿no? Que en el punto decía, oye, mira, ¿cuál es la obligatoriedad? ¿Qué debemos de hacer nosotros como auditores? Y me gustaría un poco más adelante ver el punto contigo, Rafa, de qué tantas facilidades tenemos en el caso de no haber presentado la declaración informativa múltiple, en el caso de haber presentado la declaración informativa múltiple, si estoy en la opción de generar un dictamen fiscal o si no, o si tengo la obligatoriedad de presentar una declaración informativa de mi situación fiscal que da el 32H. Entonces, ojo, ¿no? Yo creo que esta plática, aparte de poder dar una característica o cualidades de participación del auditor en el enfoque de la presentación de esa informativa, también podemos ver a futuro, o en esta plática, al final, si así lo permites, doctor, es que lleguemos al punto de poder encontrar algunas particularidades que hoy por hoy estamos todavía en tiempo de poder considerarlas y que nos van a generar un beneficio tanto fiscal en efectos de presentación como de corrección en algún punto para las empresas que tengan así las cualidades, ¿no? ¿No? Perfecto. Entonces, bueno, fíjate que esa presentación de la declaración informativa múltiple, pues bueno, sabemos que como contadores, ¿no? Tenemos ciertas obligaciones frente a algunas empresas. Yo siempre he criticado en algunos foros que bueno, la participación del contador público en las empresas, somos hasta inclusive los auditores, ¿no? Que lo mismo auditamos. Yo creo que también alguna vez vamos a abordar seguramente la participación del contador público como comisario de la empresa y que por supuesto llega a tener allí un conflicto muy fuerte de intereses frente a la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? Pero entonces, aquí, a ver, la obligatoriedad de la presentación de la DIM, pues bueno, pues es del contador interno de la empresa, del contador general, y si bien es cierto, como bien apuntas, pues bueno, a través de la pandemia, pues es ir modificando nuestros procedimientos de auditoría, ¿no? Verificación de ciertos rubros y ciertas cifras, pero entonces, ¿el auditor participa o no participa en este proceso de integración y presentación de la DIM? ¿Qué le debe de interesar al auditor? Rafa, como siempre, llegando a home en la primera pregunta. Mira, súper interesante, me parece muy interesante que hagas esta primera pregunta concreta en el hecho de que si el auditor debe de o no participar en la declaración de la información, de la informativa múltiple. Es muy concreta. La respuesta que daríamos a través del marco de referencia que son las normas internacionales de auditoría en el efecto del aseguramiento de información, concretamente es no. El auditor no debe de participar en el efecto de la presentación. Ojo, el efecto de la presentación, hablemos desde la integración, definición de perfil, hasta el momento de la captura de los datos. El auditor lo que debe de hacer es que tengamos, de alguna forma, participar sobre la revisión de las declaraciones sin ejercer o dar alguna conclusión al respecto. Esa es la prohibición como auditor que tenemos. Entonces, si nosotros no podemos, tú hace rato lo comentaste muy bien hablando del comisario, ¿no? Cuando hablamos de un conflicto de interés, ¿qué es lo primero que tenemos que evitar? Es la ejecución de los procesos para nuestros, en este caso, compromisos que estamos haciendo auditoría. Es decir, el efecto de que lo hagan, lleven a cabo la declaración, es un proceso interno de la empresa, no es un proceso de nosotros. Entonces, el participar genera un conflicto de interés. Ya no tendríamos que revisar al final del día, ya lo hicimos en conjunto con la empresa. Lo que tendríamos que hacer es participar después de la presentación de la declaración, participar a través de nuestras muestras, a través de nuestras pruebas, que esta declaración se haya presentado de forma concreta. Un ejemplo, ¿no? Si nosotros estamos hablando que hoy por hoy solamente hay 4 anexos vigentes, entre uno de ellos es el efecto de las retenciones, que es el anexo 2, bueno, entonces tendríamos que ver a través de elementos probatorios de las normas internacionales de auditoría, es cuáles son los FDIs o cuáles son los elementos que dan
para que nosotros tengamos una revisión o poder validar que todos los timbres, todos los RFCs que nos timbraron a través de una retención, pues fueron integrados en esta declaración, y el criterio para poder generar la información que se está presentando en la declaración informativa. Entonces, en concreto, las respuestas no podemos cubrir, no nos cubre, no podemos participar, no nos cubren las normas internacionales de auditoría. Sin embargo, nuestra obligación sí está en que debemos de buscar la preparación de papeles de trabajo y procedimientos que revisen cualquier declaración sin emitir una conclusión sobre las mismas. Ah, perfecto. Entonces, sí participamos, pero a posteriori, ¿no? Exactamente. Totalmente. Ok, perfecto. Entonces, luego esto me lleva a pensar que la obligación de la presentación de la DIM es totalmente a cargo del contribuyente con ciertos fundamentos legales, por supuesto. Claro, totalmente. Es una obligatoriedad total del contribuyente. Sin embargo, para nosotros como auditores es de mucho interés. Nosotros tenemos una NIA que es la 250, que nos habla ahí en una parte de su marco regulatorio por ahí del párrafo, no recuerdo muy bien si es entre 6 y 8, pero pues habla a través de cuáles son los aspectos, o distingue dos tipos de aspectos en los cuales las declaraciones se vuelven de interés del auditor. Entre ellos es de que sean disposiciones y obligaciones de determinación. Es decir, nosotros en el caso de la declaración informativa múltiple no hacemos, o mejor dicho, el contribuyente no hace una determinación o no tiene una obligación de determinar, tiene una obligación de informar. Ajá. Entonces, para nosotros se vuelve enfático el hecho de estar revisando porque hay un procedimiento de cumplimiento, y este procedimiento de cumplimiento es fundamental para generar los aspectos operativos del negocio. ¿Sí me explico? O sea, en el sentido de la NIA 250 dice, bueno, ¿qué tanto? Tú tienes una determinación y por otro lado tienes un efecto de presentación y de cumplimiento a través de la normatividad legal y fiscal. Entonces dice, bueno, si tú vas y determinas, es válido porque necesitas verificar que sea suficiente y competente la información que tienes para determinar, pero también tienes que ver cualquier otra informativa o declaración informativa o información que de alguna forma complemente la información de determinación que te permita saber todos los aspectos operativos del negocio. Es por esto, ejemplo, particularmente vamos a hablar aquí, el tema de partes relacionadas con el extranjero. Si nosotros habláramos de algún tipo de cumplimiento sobre los aspectos operativos de una empresa, pues tenemos que saber realmente si tiene efectos o no, o tiene operaciones o no con partes relacionadas en el extranjero. ¿Sí me explico? Entonces, en esta parte, por eso se vuelve de mucho interés. Pues bueno, y hoy por hoy, por supuesto que todo el tema de partes relacionadas, digo, es un tema tan amplísimo que definitivamente merece una gran atención por parte de los auditores. Y yo creo que no únicamente en residentes en el extranjero, recordemos que en la ley de impuesto a la renta menciona justamente ese análisis de partes relacionadas con las multinacionales, con empresas locales, personas físicas, en fin, pues todos somos partes relacionadas en este país, ¿no? Porque como somos como hermanos, ¿no? Todos tenemos que cumplir en ese sentido, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, esto nos lleva a que debemos de tener ciertas características que debemos de cumplir frente a esta obligatoriedad, Paco. Mira, sí, hay características muy importantes en el efecto de cumplir, ¿no? El hecho como comentábamos al principio, esta es una declaración que se ha venido, poco a poco han venido bajando el switch de los anexos que participaban. Hoy solamente tenemos 4 anexos. Hoy particularmente tenemos 4 anexos. El primero, que es el anexo 2, hasta antes, vamos a hacer un poquito de historia antes de darte las respuestas sobre los anexos y las características de cumplir. Anteriormente, la declaración informativa múltiple era una declaración agobiante, preocupante, ¿no? ¿Por qué? Porque todas aquellas empresas que tenían sueldos y salarios, honorarios asimilados, cualquier otro tipo de tasado que tuvieran sobre el efecto de pagar una remuneración al trabajador, esta declaración era necesaria y obligatoria presentar. Cuando se empieza a timbrar el efecto de la nómina, se quita esta obligatoriedad.
Entonces, por eso era tan famosísima la DIM, ¿no? O sea, era el hecho de, mira, yo tengo 300 trabajadores mensualmente promedio, estoy obligado a dictaminarme para efectos de seguridad social, estoy obligado a dictaminarme para efectos de contribuciones locales, ¿sí? Entonces, y también tengo la necesidad o la obligatoriedad de informar a través de la declaración informativa múltiple, pues estos 300 trabajadores que multiplicados por 12, pues eran 3.600 trabajadores, ¿no? Entonces, hablábamos de ya 3.600 registros, de alguna forma, que tenía que llevar la declaración informativa múltiple. Por eso era tan famosa, por eso era tan agobiante, ¿no? Porque tenías exactamente 45 días para generar la información que tenía que estarse presentando, integrando a través de esta declaración informativa múltiple. Entonces, bueno, ya que hablamos un poquito de ese pasado y que ya hemos platicado un poco de cómo ha venido a menos esta declarativa, pues hablamos de que actualmente existen solamente 4 anexos. Existe el anexo 2, que es sobre la información de pagos y retenciones en el efecto del impuesto de la renta, el impuesto al valor agregado, y en el caso de IEPS, son todas aquellas retenciones que se hagan a través de un pago y que existe un timbre, un efecto de deducibilidad de acumulación, como todo el mundo lo conocemos, del artículo 17, entonces hablamos de un efecto normal, pero que estos timbres tengan una consideración de haber tenido una retención de algún tipo de impuesto. Hablamos del anexo 4, que existe por las retenciones y pagos hechos a residentes en el extranjero, cualquier otro residente en el extranjero, que tuviéramos, ejemplo, algún tipo de inversión, que tuvimos una retención en el extranjero. Bueno, es muy importante también informarla sobre el anexo 4. Es muy común que de pronto tengamos algún tipo de inversión. Se me fue el internet. ¿Me ves? Disculpa, Sí. parece que... ¿Sí, todo Sí. bien? Sí. Muy bien. Y hablamos del anexo 9, que es el tercer anexo, que aquí es totalmente de las partes relacionadas residentes en el extranjero. Aquí hay muchísimas más obligatoriedades. O sea, tú bien lo comentaste ahorita, existe una ley de la Secretaría de Relaciones Exteriores donde hay que informar el capital que se haya aportado. Existe una ley que de alguna forma hay que ver el tema de la capitalización delgada, el capital mínimo. Existe, que esto está con base en la ley del impuesto sobre la renta. Existe el 76 de ley que nos obliga a tener un espacio o un estudio de precios de transferencia, también apegado al 179 de ley, donde nos habla de el mantener o el proceso que debemos de llevar a cabo a través de un estudio de precios de transferencia, con terceros no relacionados, con primarios no relacionados, y también existe el anexo 9, ¿no? que si bien a bien, pues tenemos que llenar la información de toda aquella característica, de todas aquellas información u operaciones que hayamos llevado con partes relacionadas en el extranjero. Pero no paramos ahí, ¿no? Existe también en la posibilidad de ejercer una opción de dictamen. Bueno, hay un anexo específico donde se vacía la información del estudio de partes relacionadas, y si en dado caso no ejercemos la opción de dictamen, bueno, pues está la declaración informativa sobre la situación financiera, que también nos dice de forma global todo lo que hayas generado con operaciones en el extranjero, relacionados o no relacionados, tienes que presentármelo en el anexo de la declaración informativa, ¿no? Entonces, este anexo particularmente se vuelve de forma imperativa en la actualidad. Hoy por hoy, muchísimas empresas caen en esta característica, al ejercer algún tipo de operación con el extranjero o generar algún tipo de operación con partes relacionadas en el extranjero, pues nos obliga a presentar la declaración informativa múltiple por el anexo 4 o nos obliga a presentarla por el anexo 9. Y muy poco, un extracto muy pequeño desde mi punto de vista, todas aquellas empresas que tienen fideicomisos. Hablamos de fideicomisos totalmente generales, de forma generalizada, es lo que integra el anexo 10. Entonces, hoy por hoy, la declaración informativa solamente se apegó a 4 anexos, hablamos en pasado porque el 15 de febrero se tuvo que haber presentado, pero anexo 2, anexo 4, anexo 9, anexo 10, que es de las retenciones, operaciones en el extranjero, partes relacionadas en el extranjero y fideicomisos. Eso es lo que hoy tenemos como obligatoriedad en el caso de la declaración informativa múltiple. Excelente. Y entonces, ¿cuáles son los medios de presentación? ¿Dónde lo debemos de presentar? Porque la plataforma falla. Bueno, dice la autoridad que no, pero bueno, seguramente tú nos vas a dar una opinión al respecto.
Mira, tú sabes muy bien que ahí sí no podemos generar nada, no nos vayan a estar viendo, colega. Híjole, no, yo no dije nada malo, no dije nada. Vamos a tener Yo, un tema, yo, la plataforma es la mejor de todas las mejores. pues, a Eh, ver, vamos a dejarlo así. Mira, sí, debimos de haber hecho una presentación el 15 de febrero a través de la plataforma del Sistema de Administración Tributaria, con los saldos y todo lo que tuvo que haber sido relevante en los 4 conceptos que platicamos al 31 de diciembre del año anterior, al 31 de diciembre de 2020. Es totalmente una presentación de medios electrónicos. Sin embargo, existe la posibilidad de que algunas empresas tengan más de 40,000 registros, que es lo suficiente que tiene la declaración informativa para poder llenar. Entonces, en este caso, cuando ya tuviéramos más de 40,000 registros, se podía llevar a través de la ventanilla, podíamos presentar una USB por una facilidad que aparece ahí en la sección de preguntas y respuestas, y también una facilidad administrativa de la resolución miscelánea fiscal, donde puedes llevar una USB y presentar tu declaración informativa a través de la ventanilla. Pero el efecto o la consideración normal pues es a través de la plataforma de la declaración informativa, a través de la ventanilla, a través de la página del SAT. Disculpa, me quedé pensando con ese tema. Algo muy importante, fíjate, te comentaba yo al principio que había escuchado un comentario de una contadora, decía, bueno, ¿qué pasa si no la presenté? Oye, pues es una declaración informativa. Sabemos bien que por las fuentes de derecho, el hecho de no presentar una declaración informativa en tiempo y forma pierde este efecto de informar. Sin embargo, porque por esta característica es muy importante hacer la aclaración. No quiere decir que nosotros vayamos a un comentario de, oye, preséntala por una espontaneidad que no te va a generar ninguna complicación. No, en este caso, al ser una declaración informativa, no tenemos este carácter. No se presentó el 15 de febrero, bueno, estamos fuera de tiempo. Sin embargo, oye, pues preséntala, ¿no? Estás todavía en una situación de tener la posibilidad de poder presentar de forma espontánea. Bueno, preséntala. No te quita o te resta toda la situación que te pudo haber dado de beneficio, pero sin embargo estás cumpliendo con una obligatoriedad que el día de mañana te puedan requerir, ¿no? ok. Y entonces, ya en función de todo esto, ¿cuál es ya, aterrizando más el tema, mi obligación frente al anexo 9, que son mis operaciones con parte relacionada a residencia en el extranjero? ¿Qué es lo que me enfrento ahí a esa obligación? Mira, no venía yo preparado para la pregunta, doctor, pero por acá tengo la anotación. Mira, me gustaría mucho irme a pie de letras, a pie de la ley. Sí. Decir, ¿cuál es la obligatoriedad, no? Es muy importante en este tipo de foros, desde mi punto de vista, es que realmente como tenemos una aplicación estricta de la ley, según las fuentes del derecho, entonces es muy importante que cuando hablemos de una obligatoriedad seamos muy específicos en lo que dice la ley, ¿no? Y quizás de ahí poder generar algún tipo de comentario. Si tú me permites, si el foro me lo permite de esta forma, pues el artículo 76 en la fracción 10 y el artículo 110 en la fracción 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos habla que debemos de presentar conjuntamente con la declaración del ejercicio la información de las operaciones que realicen con partes relacionadas residentes en el extranjero, efectuadas durante el año de calendario inmediato anterior, que se solicite mediante la forma oficial que al efecto aprueben las autoridades fiscales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que presentar en el caso de operaciones con partes relacionadas en el extranjero? Pues en una respuesta concreta es todo. Es el efecto de haber presentado el país de residencia, el ID de residencia, el monto de las operaciones. Vaya, es presentar toda la información que tenemos con estas operaciones en el extranjero. Paco, creo que ¿ahí estás todavía? Se volvió a congelar la imagen, tenemos ahí un pequeño tema. Bueno, seguimos platicando aquí con el tema de la obligatoriedad de la DIM, lo que tenemos que hacer como auditores y por supuesto, la obligación de la empresa frente a ese terreno. Paco, ¿ya regresaste ya? Ya volví, una disculpa, gracias. No te preocupes. Y entonces, ahora sí, entonces ya tenemos muy claro estos dos aspectos, ¿no? La obligatoriedad, que evidentemente debe ser de
de la compañía, del contador de la compañía, debe de participar, por supuesto, como a posteriori de presentación de la declaración, pero bueno, finalmente el auditor debe de tener entonces una obligación relacionada con este anexo 9, ¿no? O sea, no nada más es decir, ya llegué y enséñenme lo que tengan, sino que debe de tener seguramente ciertas obligaciones frente a este terreno, como en muchos terrenos que tenemos como auditores, como revisores de las entidades. ¿Qué nos Claro, puedes? claro, totalmente. Fíjate que en este sentido, la NIA 550, que es la NIA que habla de las partes vinculadas, nos da la característica, los principios fundamentales, los cuales tenemos que seguir como auditores. Sí, es muy cierto, el auditor debe participar de una forma amplia, concreta, pero también tan definida o tan indefinida como el auditor sienta necesario para darse por satisfecho en el caso de emitir una opinión. No olvidemos que las partes relacionadas no nada más es una situación específica de una ley del impuesto sobre la renta, sino estamos hablando de una situación mucho más amplia. Hablamos de que las partes relacionadas están vinculadas o están determinadas no solamente por el marco de referencia de la norma que nos gobierna a nosotros, ¿no? La norma de internacional de auditoría, sino hablamos de principios de Gafi, hablamos de principios de la OCDE, hablamos de principios de Basilea, hablamos de principios hasta internacionales donde buscan que de alguna u otra forma el tema de las partes relacionadas en un efecto internacional, pues no sea principalmente el efecto de trasladar utilidades, ¿no? No sea el efecto de también generar estrategia fiscal que de alguna forma conlleve con perdón, y lo voy a tildar de esta forma, la defraudación o la evasión fiscal. O sea, hablamos de un entorno muchísimo muy grande que no solamente es el cubrir el efecto de la norma internacional de auditoría. Nosotros como auditores sabemos bien que cuando tenemos una operación con partes relacionadas tenemos que cubrir muchísimos factores, muchísimos frentes, no nada más enfocarnos, hago la aclaración muy importante, porque no podemos quedarnos con lo que hablemos a través de la ley del impuesto de la renta o a través de un estudio de precios de transferencia, ¿no? Tenemos que hablar muchísimo más allá. Hablamos que el efecto, hay posibilidades de que podemos llegar y, oye, una empresa dice, mira, yo tengo un estudio de precios de transferencia, el último cambio de la ley surgió en el 2014, tengo un estudio de precios de transferencia aplicable para 2015 y como no ha cambiado mi tasa, mi percentil o mi cuartil que afecta mi ganancia o mi distribución de utilidades, entonces no he modificado mi estudio de precios de transferencia. Entonces, es muy probable que digan a través de un estudio de precios de transferencia, decir, oye, mira, yo en aquel año vi y mi percentil estaba adecuado a través de unas empresas no relacionadas, a través de un dictaminador que dio un estudio de precios de transferencia, y debido a ese percentil o cuartil yo vengo basando mis operaciones en partes relacionadas nacionales y extranjeras a través de ese mismo, ¿no? Entonces nos podemos encontrar con esa situación. Dicen por ahí que puede pasar, ¿no? Hablamos de si se permite ahí el gol, en algún momento me tocó vivir en la parte de los libros, las empresas que importan libros para aquí, para México, de pronto me encontré esta situación, o que tomaban un estudio de precio de transferencia, consultaron a través de fiscalistas de bastante renombre, y les dijeron, estoy de acuerdo, tú mientras tengas este libretito que dice que pues puedes tener este percentil, este cuartil, entonces tú lo puedes, y mientras no te salgas de él, pues este es tu estudio de precios de transferencia, ¿no? Y estábamos hablando de 5 años después, y pues ellos seguían queriéndose amparar a través de ese estudio, ¿no? Entonces, el hecho es, no, nosotros como auditores tenemos una vocación muy importante en el sentido de llegar a probar el efecto de las partes relacionadas por todo lo que acabamos de platicar. No nada más es un efecto fiscal nacional o un efecto de querer derivar o saber si es que se está llevando o no, a través están sacando de algunos elementos fiscales o contables las utilidades del país, ¿no? Hablamos de que la NIA 550 nos obliga como auditores de que necesitamos necesitamos verificar que existe una contabilización, tenemos que revelar las relaciones,
tenemos que efectuar la revelación de transacciones con partes relacionadas. Ojo, tenemos que revelar tanto saldo con partes relacionadas como operaciones llevadas a cabo a través del ejercicio que estamos llevando a cabo, a través del marco de información financiera aplicable que tengamos. En este caso, comúnmente puede ser IFRS o puede ser normas de información financiera, el efecto nacional, ¿no? Tenemos que buscar que estén la autorización y la aprobación de las transacciones y los acuerdos significativos con partes vinculadas. Es decir, no podemos hacerlo si no existe un contrato, que exista alguna contraprestación contractual que debe de definirse a través de contratos de obligación y de beneficios. Debemos de tener las autorizaciones y las aprobaciones de las transacciones y todos aquellos acuerdos significativos ajenos, ¿no? Es decir, no solamente vamos a tener la particularidad de una operación, o mejor dicho, vamos a tener una operación que es la operación que siempre se va a estar dando a través de un sentido. Ajá. Pero podemos tener una operación que venga en un sentido contrario, o podemos tener una operación que no siempre se dé entre empresas comúnmente. Posiblemente tenemos la empresa A y la empresa B, y tenemos el sentido de la A a B, y puede ser que de la B de pronto le haga una operación a la A en sentido contrario, o posiblemente la A empiece a tener un sentido hacia la C. Entonces, todo esto tenemos que estarlo indagando, tenemos que estarlo verificando a través de los elementos que la NIA 550 nos está obligando, y a través también de la determinación de los riesgos a través de la 330. Tenemos que englobar muchísimo el concepto de la norma internacional para poder darnos por satisfecho en el caso de poder ejercer una opinión cuando tengamos compromisos que tengan operaciones con partes relacionadas en el extranjero. O sea, Rafa, si me permites el comentario, estamos hablando de un volumen de información que debemos de cumplir muy importante. Gracias, Paco. Pues sí, efectivamente, del tema que nos ocupa en todo esto, y creo que las operaciones entre partes relacionadas, el famoso estudio de precio de transferencia, yo siempre he criticado esa parte que está, pues, a lo mejor no muy bien regulado por parte de la autoridad, ¿no? Para empezar, por ejemplo, nosotros somos de aquí de la norma, de la Comisión de Normas de Auditoría. Entonces, la actividad por excelencia del contador público es justamente esto, el ser auditor. Se amplía el universo de posibilidades para llegar a incluso a incursionar en estos temas de hacer un estudio de precios de transferencia, el cual a mí me parece que es un trabajo importante, muy técnico, muy detallado, y como bien apuntas, no es hacerlo, bueno, es hacerlo y guardarlo, ¿no? Por si llega la autoridad. Y en todo caso, hacerlo, pero generalmente, como bien apuntas, seguramente hacerlo cada año, ¿no? Y por operación, ¿no? La operación de la A con la B, pero luego la B con la A, y luego que llega la empresa C, y a muchos se les sale fuera de contexto y deberé de hacer el estudio, debo de tener todo marcado en este terreno. Bueno, de todas maneras, todo este análisis nos lleva a pensar que debemos de tener algunas obligaciones que deba coincidir las pruebas, el trabajo del auditor frente a la presentación de la DIM, y por supuesto con todas estas obligaciones que tienen las empresas frente a las partes relacionadas recientes en el extranjero, ¿no? ¿Qué podemos decir allí? Claro, fíjate que sí, Rafa, este es un tema que viene a bien, por eso nos dio la importancia de esta plática y el kick-off, la patada de salida para que este nuevo formato empezara a caminar, ¿no? Porque realmente las partes relacionadas, nosotros como auditores, aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Hablamos de que la auditoría se basa a través de las aseveraciones que hace la dirección de la compañía sobre la información financiera que va a dictaminar. Es decir, la información financiera nos es entregada con ciertas aseveraciones, con aseveraciones de periodo, con aseveraciones de integración, con aseveraciones de evaluación, con aseveraciones de corte. ¿Sí me explico? Entonces, los estados financieros conllevan ya estas aseveraciones, y por eso cuando nosotros hablamos de una manifestación de la gerencia, hablamos de que se nos entregó toda la información que pudo haber o no
integrado la información financiera que fuimos dictaminando. Cuando nosotros hablamos en este punto, cualquier partida que como auditores queramos emprender, siempre va a ser con el principio de buscar, detectar los indicios que conlleve la existencia de cualquier efecto que no nos hayan hecho a través de las aseveraciones. ¿Sí me explico? O sea, si hoy por hoy nosotros teníamos el punto de que, bueno, nos dijeron, como bien comentas, de la A a la B, pero solamente nos dijeron de la A a la B. Entonces, lo que hay que hacer, o sea, es muy importante gastar los comentarios aquí en esta charla que estamos teniendo, que se llama charlas pláticas de café, no tengo café, o sea, para las siguientes. Esa parte es la que ya me está preocupando, pero fíjate que hablando un poco del tema, es muy necesario que busquemos todos estos indicios, ¿no? Que cuando tengamos una operación que no esté realmente revelada por la dirección de la compañía a través de los efectos de la información financiera, pues es muy importante que nosotros lo detectemos. Ese es nuestro principal objeto u objetivo en la parte de poder hacer una auditoría con este punto, ¿no? Podemos basarnos a través de las actas, podemos basarnos a través de las confirmaciones, podemos basarnos a través de los asesores jurídicos, podemos tener miles de elementos que nos van a ayudar a poder saber que existen operaciones que de alguna forma no nos han dicho a través de las aseveraciones de la información financiera que nos entregaron para dictaminar. Era importante. Ahora, ya hablamos estas obligaciones, ya gastamos estas obligaciones a través de la NIA 500 sobre el 550, las partes vinculadas para los auditores, pero como bien tu pregunta me haces es, ¿qué otra obligación tendríamos, no? En el caso o qué obligaciones se desprenden a través de que deban coincidir con la declaración informativa, ¿no? En el caso de las operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. Mira, vamos a ser muy concretos en este punto. Lo que tenemos siempre o la formalidad de identificar es el nombre, la denominación o razón social, los domicilios, la residencia fiscal. ¿Qué te puedo comentar? El tipo de documentación que demuestre toda aquella participación directa e indirecta, ¿no? Entre las partes relacionadas. Debemos de buscar toda la información que sea relativa, relevante sobre las funciones o actividades. Si existen activos utilizados, si existen riesgos asumidos, si cada una de las operaciones conlleva un perfil diferente, un perfil táctico, ejemplo, ¿no? Algún tipo de operación, que sea traer el producto durante todo el Atlántico, ¿no? Oye, pues esta característica, qué tan importante, hay un riesgo que quizás no se evalúa en la parte de operaciones residentes en el extranjero, ¿no? De operaciones con partes relacionadas en el residente en el extranjero. O sea, nosotros nos vamos nada más al efecto de, pues, ¿cuánto vale la contraprestación? Vamos a hablar en un término muy fiscal, contraprestación pactada, y listo, ¿no? Vámonos de ahí. Bueno, pero también hay que llevar a cabo evaluaciones de los riesgos sobre los activos utilizados o los riesgos emprendidos sobre el traslado de los activos utilizados o sobre las operaciones que tuvimos que realizar, ¿no? Hablamos mucho de qué otra obligación, bueno, pues, la información y documentación que necesitemos sobre los montos, el efecto del tipo de cambio, el momento de la contraprestación pactada y el efecto de la contraprestación cancelada. Ojo, muy importante aquí, realmente nosotros no podemos tener las operaciones con partes relacionadas siempre deben de tener un flujo normal. Pactamos la operación y en algún momento la cancelamos a través de un efecto de pago, ¿no? Entonces, y si habláramos un poco más sobre el estudio de precios de transferencia, bueno, pues el método aplicado, ¿no? El método aplicado para poder evaluar si fue un percentil, fue un cuartil, si fue un sectorial, o sea, qué fue lo que nosotros determinamos para que un tercero que no es relacionado, bueno, nos dio en función de esta comparativa, en función de los procedimientos que ya platicamos, en función de todas las características que ya platicamos, bueno, ¿qué tenemos para poder determinar o qué método utilizamos para poder determinar que es concretamente es correcto que las operaciones con partes relacionadas se estén llevando a cabo? Te digo, esto solamente es en un efecto de una materia totalmente fiscal, ¿no? Pero a mí me ha tocado ver en el transcurso de la oportunidad que he tenido, a Dios gracias, de poder participar en auditorías, pues me han contado que hay estudios de precios de transferencia que cumplen con toda esta obligatoriedad, pero ¿qué crees? Que no tienen conclusión.
Y no olvidemos que el efecto de que alguien determine que la operación se está llevando a cabo, así como nosotros como auditores tenemos una opinión que concluye, cuando tenemos un dictaminador, cuando tenemos un efecto de un peritaje contable, concluimos, bueno, hemos encontrado que hay estudios de precios de transferencia que no concluyen. Okay. En alguna materia por ahí me tocó que decía, bueno, concluimos que no está dentro de los márgenes establecidos, ¿no? Entonces, yo creo que, por esto les comento, es un trazo muy grande, si lo pudiéramos poner entre el 0 al 100, es un trazo muy grande que tenemos que ir validando, no nada más el hecho de qué debe de integrar, qué obligaciones debemos tener, cómo cuidar, cómo hacer, o sea, hablábamos también de los riesgos que efectúa la empresa por trasladar el equipo, los riesgos que efectúa, qué activo es lo que está utilizando, bueno, e irnos hasta el momento de que nos entreguen el cuadernillo físico, que es el que bien a bien vamos a guardar y que diga que concluyente existe estas operaciones dentro del margen regulatorio que estamos estableciendo, ¿no? Entonces, porque hasta ahí es donde se termina el efecto del auditor, ¿no? Y hasta ahí es donde se termina el efecto de la obligación del contribuyente en materia de precios de transferencia. No, eso es importantísimo porque sí, de repente, pues tú di que sí tienes el cuadernillo, ¿no? Como bien apuntas, o sea, debe de existir una conclusión. Como auditores sabemos de que cada rubro, cada tema que estemos revisando, debemos de llegar a una conclusión, mini conclusiones en cada uno de los pasos que estamos haciendo en la auditoría para llegar a una conclusión final que es justamente la opinión. Y entonces, frente a este tema, ¿necesariamente debo tener mi estudio de precios de transferencia? ¿Lo debo tener? ¿Puedo no tenerlo? Podemos no tenerlo, estamos hablando, por ahí el artículo 76 de ley nos habla de una aproximación en el efecto de los ingresos, ¿no? Nos dice, oye, bueno, siempre y cuando tengas operaciones o ingresos superiores a 13 millones de pesos, bueno, cuando sea superior a esos 13 millones de pesos en caso de personas morales, bueno, tendrás que presentar o tendrás la obligatoriedad de generar este estudio de precios de transferencia. En el caso de pues, personas físicas, estamos hablando de hasta 3 millones de pesos. Es una regla que está en el artículo 76 de la ley de la ley del impuesto sobre la renta, que en su momento fue una facilidad administrativa también, ¿no? Entonces, solamente cuando pasemos estos umbrales, tendremos la obligatoriedad de tener un estudio de precios de transferencia y que, bueno, bien a bien, tendríamos la obligatoriedad de llevar a cabo todo lo que estamos platicando, ¿no, Rafa? Así es. Y frente a esto, Paco, pues generalmente siempre estamos asociados los contadores o los fiscalistas o todos, que si somos portadores de buenas noticias. Digo, yo nunca he visto, por ejemplo, que un empresario se levante en la mañana y ¡ay, padrísimo! Ya me mandaron la línea de captura, voy a pagar impuestos. O sea, somos como que un mal necesario nosotros, ¿no? A veces, pero finalmente somos los que tratamos de tener mucho orden en esto. ¿Tendremos alguna buena noticia en ese sentido, o mala, o por qué sería una buena? ¿Qué tenemos de noticias al respecto? Fíjate que sí existen buenas noticias, colegas. Siempre yo creo que, desde un punto de vista, la regularización siempre son buenas noticias, ¿no? Diría por ahí algún verso popular mexicano empresarial que pues, un negocio te tiene que dejar para comer y para dormir, ¿no? Y el efecto de poder dormir... Impuestos, ¿no? ¿Cómo? Y para pagar impuestos, dicen otro, ¿no? Bueno, mientras comamos, dormamos y paguemos impuestos, yo creo que podemos dormir y comer, ¿no? Bueno, sí. Sabemos muy bien que estamos en un país que genera, tenemos un efecto protocolario en la parte de la base de los impuestos importantísimo. Estamos complejos, muy complejos, en el efecto de la determinación, en el efecto de presentación, en el efecto de obligatoriedad tras obligatoriedad, ¿no? Y sí, bien a bien, es muy complicado ser empresario. Hace poco hablábamos en diciembre, ¿no? Del tema del outsourcing, que bueno, punto y coma aquí quisiera, pues el tema del outsourcing es una facilidad que le generó a los empresarios, una facilidad de un costo administrativo, porque al final de alguien te lleva un procedimiento que a ti no te cuesta, ¿no? Pero, pues bueno, por ahí se habló del tema de la regularización, ¿no?
Entonces estamos hablando siempre en el país de regularización, irregularización, irregularización y muchísima más regularización. Y por eso muy comúnmente nunca hablamos de buenas noticias, ¿no? Pero, pues, sin embargo, creo que sí nosotros tenemos hoy, por ser un día especial en el formato que estás dirigiendo, apreciable doctor Rafael Arenas, entonces yo creo que sí podemos tener algún tipo de buenas noticias. La facilidad administrativa, existen dos facilidades administrativas que nos hablan, la 2.842, que nos habla de la opción de no presentar el anexo del dictamen. En el caso, cuando tenemos opción de dictaminarnos para efectos financieros en materia fiscal, pues nos dice que podemos no generar, no presentar el anexo, perdón, me trabé. Esta regla nos habla sobre que podemos no presentar el anexo de partes relacionadas en materia del dictamen fiscal. Y la regla 3.3 habla de que podemos tener una ampliación de plazo para presentar la declaración informativa múltiple. Entonces, estas dos buenas noticias, no olvidemos que la autoridad a través de su bien a bien órgano, el SAT, y que de ello dependen las facilidades administrativas que, pues bueno, es un tema que buscan de alguna forma generar una facilidad en el efecto de presentación, el efecto de determinación, el efecto de que siempre tratan de darnos una facilidad. Bueno, pues de la obligatoriedad que ya hablamos, dice, está bien, podemos darte las facilidades de que no presentes el anexo que conlleva las operaciones con partes relacionadas, o que tú puedas presentar tu declaración informativa en un plazo posterior al 15 de febrero. Entonces, pues yo creo que estas son buenas noticias, Rafa, no sé cómo ves tú. No, bastante buenas, digo, dentro de todo lo malo, ¿no? De las malas noticias que por ahí dicen, ¿no? Que la plataforma del SAT, por ahí una autoridad dice que sí funciona, ¿no? Por ahí muchos argumentamos que es un mal funcionamiento, que no carga todos los datos, ¿no? En fin, digo, creo que fuera de ello, cuando menos tenemos alguna buena noticia, ¿no? En ese sentido, en materia de auditoría, en materia de apoyo a las empresas que pueden dictaminar, que tienen esta opción de dictaminarse, y que, bueno, se pueden acoger ambas reglas. Claro, mira, el sentido está muy práctico, ¿no? Dice la facilidad administrativa. Pues si tú presentaste el anexo 9 de la DIM, bueno, y puedes ejercer la opción de presentar tu dictamen, no presentes el anexo de partes relacionadas. Si presentaste el anexo 9 y estás obligado a presentar tu declaración informativa del 32H, bueno, no presentes el anexo de partes relacionadas. Entonces, yo creo que esta parte pues son buenas noticias, ¿no? Y en el otro punto, bien a bien tú comentas, oye, si la plataforma no estaba disponible para poder presentar mi declaración informativa, bueno, está la opción a través de la 393 que dice, cuando tú tengas la opción de presentar un dictamen para efectos fiscales de tus estados financieros, podrás presentar en el momento de presentación del dictamen, podrás presentar tu anexo 9 de la declaración informativa. Entonces, ojo, si no tuviste la opción o no tuviste el efecto de poderte dictaminar los estados financieros, ahí sí tendríamos un bateo en contra, de decir, bueno, tendríamos que presentar de forma espontánea, como lo platicábamos al principio de la plática, ¿no? Pero si hoy tú puedes ejercer la opción de dictamen y no presentaste tu declaración informativa múltiple, en el momento que presentes el dictamen, puedes presentar el anexo 9 de la DIM. Y por el otro caso, si ya presentaste tu anexo 9, tienes la opción, si cuando te quieres dictaminar, no presentes el anexo de partes relacionadas. Tienes esta facilidad, o a través de la declaración informativa del 32H, tampoco presentes el anexo de la información entre partes relacionadas. Me parece que desde un punto de vista muy optimista, estamos hablando de unas buenas noticias para aquellos que no presentaron su declaración y que están con esta preocupación. Bueno, sería muy bueno que aproveches esta facilidad y lo presentes en el momento, si es que puedes ejercer la opción de dictamen, ¿no, doctor? Así es. Bueno, pues aprovechar esas buenas noticias, como bien apuntas, ¿no? Aprovecharlas como debe de ser, ¿no? Sí es. Pues no, pues maravilloso, creo que ha sido muy ilustrativo, muy enriquecedor la plática, tus conocimientos, por supuesto, que son vastos, y que bueno, qué bueno que la membresía puede tener la posibilidad de, y tú sobre todo, que nos hayas dado la
la oportunidad de estar platicando con todos en esta plática de café, que bueno, pues un cafecito, porque estas son pláticas de café, tienen que ser pláticas de café de auditoría, como quedamos, y que bueno, pues tenemos la intención en esta comisión de realizarlas al menos cada mes con vistas a la presentación del dictamen fiscal, y ¿por qué no? También con los temas que traemos en auditoría, en materia, por ejemplo, de comisario, un dictamen especial que llegue a ser la empresa. Ciérranos con unas palabras, mi querido Paco, algo que nos quieras apuntar, comentar, alguno de los socios que quieran comentar qué tema les gustaría escuchar a futuro para que lo podamos abordar en estas pláticas. Paco. Muchísimas gracias, Rafa. Bueno, en principio, siempre agradecido con ustedes, con la oportunidad que me dan, que me brindan de poder llegar a estos medios, de poder platicar y de estarnos instruyendo siempre en materia, de poder seguir avanzando en la parte del estudio y en la educación continua. Rafa, agradecerte mucho la sesión, también agradecerle mucho por esta participación. Y bueno, en materia del tema que estamos platicando, para un servidor, en este proceso de 20 años de trabajar a través de auditorías y de trabajar en contextos de auditoría, pues es muy importante que no olvidemos que la auditoría nos lleva como una extensión de la Contraloría. No es para nosotros una vigilancia, o ya no debería de ser una vigilancia, debería ser una extensión de la Contraloría que a través de los elementos, a través de todos los hallazgos y toda la información que puede recabar el auditor, a través de las mejores prácticas, a través de todo el conocimiento que un auditor puede generar por todo el contexto de las materias, de los procesos que ellos hacen o que nosotros hacemos. Lo que debe de verse es el enriquecimiento para esta parte de la Contraloría Corporativa. Entonces, hoy por hoy, el que un auditor participe dentro de nuestra empresa con una visión fresca, con una visión externa, con una inteligencia metódica que le da el proceso o los procesos de las mejores prácticas de diferentes sectores, de enfrentarse a diferentes retos en periodos muy cortos, te da a ti como contralor o como contralor corporativo, o como gobierno corporativo, como la gobernanza de cualquier entidad, pues te da un grillo, un Pepe Grillo que te puede ayudar a generar diferentes alternativas a través de las decisiones que tú vayas tomando. Hoy por hoy, lo que yo veo desde mi punto de vista profesional y personal es que la auditoría se ha vuelto en este sentido más valiosa que lo que era el sentido de la auditoría para determinación o presentación de algún tipo de informe hacia alguna autoridad, como era en materia del CIPRED. Entonces, hoy yo veo que los auditores están mucho más enfocados en generar áreas de oportunidad, cómo atenderlas y cómo darles un valor agregado a los compromisos, lejos de estar generando estas alertas de que algo estás haciendo mal, ¿no? Entonces, yo me gustaría quedarme con este comentario, que bueno, hoy veamos la auditoría como con este concepto, perdón, en este concepto, y que bueno, a futuro sigamos generando mucho el proceso de seguir participando como auditores de diferentes gobiernos, de diferentes corporativos y de diferentes entidades. Te agradezco mucho, Rafa. Al contrario, Paco, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos escucharon en esta primera plática de café donde abordamos temas de auditoría, y lo vamos a seguir haciendo si nos lo permiten, si nos permiten estar con ustedes en los siguientes días. Ya les estaremos diciendo con oportunidad cuándo va a ser nuestra siguiente charla, nuestra charla de café, por supuesto. Y bueno, pues a todos los que nos escuchan, Silvia, Sheila, Elizabeth, Leti, Yolanda, Narciso, muchas gracias. Efectivamente, la importancia del comisario, del informe del comisario, yo creo que es vasto, muy vastos los temas que podemos aquí abordar, y por supuesto que vamos a seguirlos abordando y seguirlos compartiendo con ustedes. Pues, Paco, doctor Francisco Sinué, es un placer haber charlado contigo en esta ocasión, y bueno, pues para mí un gusto estar aquí en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y presidiendo esta gran comisión de normas de auditoría. Les agradecemos mucho. Un abrazo y gracias. Gracias, Paco. Cuídate mucho. Muchas gracias a todos. Gracias.